2025 parece que el año del resurgir de Europa a nivel bursátil, le hablo, y de China, que de momento son los claros ganadores de este inicio de año. Los que estamos invertidos en China, pues estamos evidentemente muy contentos. Europa quizá era algo más difícil de prever, ¿no? Una región a la que van todos por muertos, verdad que andaba con unos múltiplos bastante más atractivos que Estados Unidos, y esa rotación que se está produciendo pues también era previsible, aunque insisto, para mí de más riesgo, insisto, porque es un país que guarda o que tiene unos planes estructurales muy importantes, ¿no? Vamos a ver hoy cómo está comportándose, ¿no? A nivel global el mercado, y vamos a ver una imagen creo que brutal, interesantísima, de cómo invierten las diferentes sociedades. Cómo invierten los chinos, cómo invierten los japoneses, vamos, cómo distribuyen su patrimonio los europeos, los americanos, y vamos a entender por qué la cultura financiera, por qué la educación financiera está en Estados Unidos. Y esto creo que es una ventaja competitiva brutal, importantísima, del país estadounidense. Vamos a comenzar, como siempre, la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Lo hacemos apoyados o con el soporte visual de 5 imágenes, y vamos en primer lugar a ver ese performance del año 2025. Como digo, sorprendente, porque creo que a principio de año nadie daba un duro por ver esta fotografía. Voy a ponerla en grande para que lo veáis, y fijaros qué interesante, ¿no? Europa claramente está ganando. Aquí veis pues a nivel de equity, a nivel de bolsas, ¿verdad? El retorno, el performance que estamos viendo. China, como veis, ganador. China está subiendo mucho, no desde que anunció DeepSeek esa competencia a ChatGPT, sino también los planes fiscales expansivos, también los planes monetarios. Ayer el propio Xi Jinping, ¿no?, se reunió con varios empresarios, está quitando regulación para atraer inversión al riesgo, que salga del mercado de bonos y que vaya al riesgo. Europa también, esto sí que es sorprendente, porque Europa, como digo, una región, yo la llamo la región en blanco y negro, con problemas fiscales, burocráticos, una bajeza política tremenda, y bueno, en recesión los motores, Francia y Alemania. Sin embargo, fijaros el performance, casi con un 14% el DAX, por ejemplo. Luego tenemos UK, más de lo mismo, y fijaros, Emerging Market también ganando a Estados Unidos, que bueno, pues venía, es verdad que con unos múltiplos exigentes, venía de subidas muy importantes en los años previos, pero bueno, esa fotografía que pocos, imagino, que hubieran predecido en el inicio de año, ¿no? ¿A qué creéis que se debe, no? Y sobre todo, ¿creéis que va a continuar? Nosotros ya sabéis que estamos muy fuerte expuestos en China, no nosotros, hay muchos superinvestors ahora mismo que también lo hacen. El caso de David Tepper creo que es el más llamativo, también Michael Barry ha rotado, ha quitado un poco de AVA, pero se ha metido en PDD, es decir, se mantiene en China a pesar de que va rotando. Es un trader muy activista, ¿no? Un trader que además hace mucha operación. Esto es raro, es muy inusual en los asset managers que gestionan tanto capital, pero bueno, estamos viendo, insisto, pues muchos grandes gestores apostar por China, y yo entiendo por qué. Como siempre hemos comentado, sobre todo para las deep value, ¿no?, estos entornos de crisis, sobre todo esta burbuja inmobiliaria que salpicó al sector financiero, también a la banca en la sombra, pues crearon, ¿no?, esta inflación monetaria y ese entorno extremadamente barato, ¿no?, para, insisto, unas compañías internacionales que siguen creciendo a nivel de ventas. Dejó, pues como digo, los coeficientes value una auténtica joya, una ineficiencia de mercado, y como siempre, precio y valor acaban en el tiempo ajustándose. Esto siempre pasa, sin excepciones, ¿no? Y China ha tardado en hacerlo, pero lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, Alibaba era un claro ejemplo. Aquí siempre hemos dicho que era la auténtica joya, era la gran tecnológica más barata del mundo. Y al final, como digo, el mercado siempre da la razón, tiene la razón, sobre todo cuando la tesis es consolidada y tiene cierto peso detrás, ¿no?, cierta profundidad en el estudio. Como digo, siempre precio y valor convergen, siempre, sin excepciones. Y bueno, pues desde tu punto de vista, China seguirá, o aún le queda recorrido, es un mercado joven. Europa, es verdad que nosotros tenemos algo de exposición en el sector lujo, también empresas como ASML, que creo que dejaron niveles muy buenos, pero es un pequeño porcentaje de nuestro portfolio. Y Estados Unidos, vamos a ir la gran pregunta que os hago, ¿no? ¿Creéis que generará un año positivo o negativo? Está en niveles altos, a nivel técnico ya hemos hablado a veces de las distribuciones que pueden estar dibujando S&P 500 y Nasdaq, y sobre todo en este entorno macro, donde la inflación está repuntando y se pueden enfriar mucho las expectativas de recorte de tipos. Cuando se pase el efecto de la prima geopolítica, cuidado que podemos tener sustos importantes en Estados Unidos. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, esto es la fotografía del principio de los 2 primeros meses del año 2025. Vamos a ver cómo acaba, lo iremos, como siempre, actualizando en Trading Pro. Y fijaros, ¿por qué insisto que
Estados Unidos le seguimos viendo cierto riesgo. Fijaros, este gráfico lo trae Crescat Capital, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Esa divergencia tremenda, ¿no?, entre precio y earnings. Bueno, mucha gente ya dice que los resultados comparativos ya no valen para nada, ¿no? Resultados comparativos no me refiero si va a tener unas expectativas, sino realmente si estamos en un flat, en una recesión de earnings, como parece que estamos, quitando las 7 magníficas, realmente llevamos pues en un entorno más o menos plano. Y estas son las expectativas, cuidado, de Crescat Capital, donde, bueno, espera una caída fuerte en agregado, no de todas las compañías, evidentemente, del Nasdaq 100, hablamos del Nasdaq 100 o del S&P 500, son el EPS estimado frente al precio, ¿verdad? Como veis, hace tiempo que bueno, dejó de importar, o ha habido descorrelación entre precio y estimación de beneficios, el beneficio por acción, pero bueno, tarde o temprano, como decíamos, que valor y precio convergen, lo harán. Y el riesgo ahora mismo creo que para el Nasdaq es importante. Ya sabéis que en todos los clásicos, las clásicas Metras Value, como el Cape-Shiller, como el Forward Pair, los niveles ahora mismo, los múltiplos son muy altos. De hecho, que no se veían desde grandes crisis como el año 2000, año 2008 o en el 2019, antes del COVID, ¿no? Cuando ya se había invertido la curva y podíamos haber tenido, si no hubiéramos tenido ese shock exógeno del COVID, también correcciones importantes. Pues estamos llegando a un nivel no muy burbujístico, porque creo que sí que hemos tenido cierto acompañamiento de earnings a precio, aunque haya esta divergencia que vemos en pantalla. No digo que sea como años 2000 ni como años 2008, pero desde luego son niveles de prudencia, ¿no? Sin embargo, todo lo contrario lo estamos viendo en, por ejemplo, China o los mercados emergentes, que ya están dejando mejor performance. De hecho, esto es inusual, el MSCI World ahora mismo está dando en año 2025 más rentabilidad que el S&P 500. Digo que es inusual porque es muy raro verlo, ¿no? Es que Estados Unidos, como digo, venía de una sobrecompra importante, y cuidado porque sigue teniendo, como vemos en pantalla, riesgos que no se han evaporado ni mucho menos. Vamos con la siguiente imagen, vamos a seguir avanzando. También este repaso al globo, ¿no? Las diferentes regiones, como siempre, muchas veces nos centramos en Estados Unidos, pero también hay que hacer una distribución geográfica. Si Estados Unidos pincha, el dinero no desaparece, sino irá o rotará a otro sitio. Como siempre digo, si hay una burbuja, siempre hay que detectar cuál es la antiburbuja. Como decía el propio Warren Buffett, siempre hay una tendencia alcista, tenemos que detectar cuál es esa tendencia, ¿no? Vamos a poner en grande otro de los riesgos grandes, va a la redundancia, que tiene Estados Unidos, es la inflación. Recordar la última lectura con repunte, tanto en tasa general como en subyacente. La subyacente, sobre todo, preocupa mucho, también en términos mensuales. Y hablando de términos mensuales, esto es lo que importa, lo que tenemos que fijarnos, ¿no? Siempre los términos mensuales. Si tenemos, como estamos teniendo en las últimas lecturas, un 0,4%, es que vas a cerrar el año con un 4,6 o 5%. El año, esto es para los próximos 6 meses. Si tenemos entornos de 0,3, o sea, venimos en las últimas lecturas teniendo 0,3, 0,4. Es decir, nos podemos ir a final de año con el IPC cercano al 5% o cercano al 4%. Esto es lo más probable. Esto es lo más probable que va a pasar. Y es mi apuesta. Por eso yo creo que no va a haber recortes de tipos de interés por parte de la Fed. Incluso vamos a ver subidas. Si bajamos ya al 0,2 o 0,1, que es muy raro, ahí ya sí que podremos de nuevo a final de año tener algo controlado, sobre todo si estás en los entornos del 0,1, que yo es algo totalmente irreal, viendo que el shelter, que es lo que más pesa, ya ha dejado de ser un factor desinflacionario, ¿no? Esto es un tremendo riesgo, y esto es lo que tenemos que evaluar los inversores, porque esto es lo que genera repricing en los swaps de los Fed Funds, y por lo tanto el mercado, que se mueve por expectativas, sobre todo por expectativas de recortes de tipos de interés, lo que es adicto el mercado es a la liquidez, a la política monetaria. Por lo tanto, si vemos que la inflación en términos mensuales, esto lo vamos a ir aquí narrando mes tras mes, la lectura, la IPC lo conocemos de forma mensual, como si hayamos tenido entornos de 0,3, 0,4, de verdad que vamos a tener un riesgo tremendo. ¿Cuál es el riesgo? Que no va a haber recorte de tipos y quizá que la Fed tenga que dar un volantazo y volver al ciclo de subida de tipos. Es que esto no es descartable. No es descartable viendo un poco la composición o cómo ha transcurrido la inflación en las últimas lecturas, la pegajosa, ¿no? El stick inflation que llaman los economistas, sobre todo el shelter, ¿no? Que es lo que estaba facilitando la desinflación, ha dejado de ser un factor desinflacionario. Así que cuidado, es muy peligroso, a pesar de que la energía esté más o menos controlada, pero es que el resto de los huevos, que se dice mucho en Estados Unidos, los alimentos, están a subir de forma muy clara y mucho peligro, ¿verdad? Porque, repito, el riesgo macroeconómico es muy importante para Estados Unidos. Todo lo contrario que China, que sigue esa deflación, es que está en deflación, los precios están cayendo de precio en términos interanuales, por lo tanto tiene más margen para aplicar políticas de estímulo, políticas de liquidez, ¿no? Políticas mal llamadas expansivas, pero bueno, que sí son expansivas para los mercados financieros, otras cosas para la economía real, ¿no?
Vamos con la siguiente imagen para que veáis un poco también porque estamos rotando, porque hemos rotado nosotros a China. No es que estemos ahora comentándolo porque está viendo un rally brutal en el mercado chino. Nosotros ya hemos invertido en China desde el año 2024. Bien, desde mediados del año 2024 estuvimos mucho tiempo en lateral, ahora estamos empezando a recoger los frutos de esa inversión y estamos contando básicamente esa tesis que ha apoyado, ¿no?, ese movimiento que hicimos hace varios trimestres, ¿no? Fijaos, vamos a poner en grande también esta imagen, creo que es muy interesante a pantalla completa para que no perdáis detalle. Fijaros, aquí es un poco la deuda sobre PIB, la deuda siempre hay que mirar en ratios, en este caso el ratio de deuda sobre PIB de los diferentes países, como, bueno, ahora mismo Estados Unidos, sigue teniendo más deuda pública, deuda pública que China. Este es otro riesgo, esto lo quiere reducir ahora mismo Donald Trump, o bien con el numerador, o bien con el denominador, o bien aumentando mucho el PIB o reduciendo la deuda en términos nominales. Y todo lo contrario que China, ¿no? China tiene más margen para endeudarse, ahora apalancarse o quitar apalancamiento al sector privado y ese apalancamiento absorberlo al sector público, ¿no? Eso es muy bueno para bolsas, que China tiene mucho más margen, ¿no? El que está también, por cierto, una situación muy complicada es Japón. Japón, un día hablaremos de Japón porque es una sociedad muy frugal. Eso lo vamos a ver luego. Recordad que Japón tuvo una crisis inmobiliaria tremenda, también una burbuja de activos, años 90. Esto llevó a una deflación. Hay que entender que a veces las esperanzas deflacionarias son incluso más peligrosas que las esperanzas inflacionarias. Bien, bueno, Japón entró en un estancamiento económico brutal. Recordar que esto lo intentó el primer ministro Abe, lo intentó solucionar con las famosas Abenomics, ¿no? Por cierto, Scott Bessent, que es un gran discípulo, ¿no?, del propio Abe, dice que él es un fiel seguidor de los Abenomics, y ahí es cuando implementó políticas de estímulo brutales Japón, ¿no?, llevando los tipos a cero, con el control de la curva y también con los QE. Japón fue el primer país en establecer los QE, ¿no? Y todo esto le llevó a tener una deuda tremenda. La gran ventaja de Japón es que la deuda la poseen los propios japoneses. Los japoneses son muy ahorradores, vamos a ver luego, y afortunadamente ellos tienen la deuda. Por lo tanto, al fin y al cabo, el riesgo se diluye un poco, ¿no? Pero lo que quería decir con esto es que Japón y Estados Unidos quizá tengan que ajustar un poco el cinturón, aplicar políticas frugales a nivel fiscal, y China tiene algo más margen. Y eso, evidentemente, es muy bueno para las bolsas, porque al fin y al cabo los gobiernos son los encargados, junto a los bancos, al sector bancario, de crear dinero. En este caso, pues creo que vemos políticas expansivas, fiscales más expansivas en China que Japón, y eso también favorece a un posible bull run en las bolsas chinas versus como coste de oportunidad Japón y Estados Unidos. Europa no lo nombro porque sabéis que tenemos poca exposición nosotros en Trading Pro, cada uno que haga también los deberes, por supuesto, si está interesado en invertir en el viejo continente. Vamos con la siguiente imagen, muy interesante también, siempre la macro, ¿no?, el análisis top-down, pues estamos hablando también de la deuda y esa comparación geográfica, ¿no? Vamos a poner aquí, esta es la imagen que quería detener un poco, porque creo que es interesantísima. Distribución o cómo invierten las diferentes sociedades. Esto es cultura financiera, esto es tener cultura financiera o no tenerla. Y vais a ver cómo Estados Unidos aquí nos lleva 2 pasos por delante al resto del mundo, ¿no? Y creo que es una ventaja competitiva junto a la demografía que tienen los americanos frente al resto, ¿no? Y crucial, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Es tremenda esta imagen, es para detenerse y reflexionar sobre ella. Fijaos, insisto, cómo invierten las familias, los hogares, ¿no? Tenéis China en la parte derecha, cómo hace prácticamente un all-in en vivienda, ¿no? O sea, tienen sus ahorros casi todo en vivienda, es un poco similar a España. Esto tiene mucho riesgo, porque la vivienda, sobre todo en la burbuja que hemos tenido, hay una deflación de precios y, bueno, pues incluso quiebras. Bueno, esto todo ya hemos conocido, ¿no? Hipotecas que no se pueden pagar, esto salta a los promotores, también salta a los bancos y luego tiene mucho cash, son también ahorradores en cash, poco riesgo. China, muy poquito riesgo, fijaros, hay una posibilidad muy grande de aumentar. Fijaos, Japón también, tremendo, es un país muy frugal. Fijaos lo que ocupa el cash, cash o letras del tesoro de menos de un año, ¿no? Se llaman también cash. Un país que aborrece el riesgo, ¿no? Japón, tremendo, ¿no? Estos, claro, dejamos las secuelas de esa crisis que hemos comentado en los 90, bueno, pues como digo, ha dejado muchas heridas en Japón, que no acaba de confiar, ¿no?, en la inversión. Sabéis que el Nikkei estuvo para de 30 años sin romper máximos y, bueno, pues ha generado una corrección que, como digo, a día de hoy ha arraigado mucho miedo en el inversor. Pero ahí tenéis también UK, bueno, pues Australia, Taiwán y fijaos, Estados Unidos, donde la diversificación, el final, parece mucho más sana. Estados Unidos invierte en inmuebles, que no está mal, un amplio porcentaje. También tiene poco cash, que es lo que hay que tener. Cash siempre, cash is trash, que decía Ray Dalio, hay que tener poco. Mucha renta variable.
mucha renta variable, también planes de pensiones que mezclan renta fija y renta variable, y otros, pues, inversión más alternativa, como pues pueden ser criptomonedas, como puede ser arte, o bueno, este tipo de, o private equity, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fijaos la diversificación, que siempre es importante, siempre hablamos de que un portfolio pues tiene que estar diversificado frente a los diferentes ciclos, etapas. Pues fijaos Estados Unidos qué bien lo hace, ¿no? Y sobre todo, esa poca... Yo siempre he dicho que los países más... con más cultura financiera no tienen tanta exposición a la vivienda, al ladrillo, al activo real, como queréis llamarlo, como las que tienen menos, o sea, son más ahorradoras o tienen menos conocimientos que han ido tradicionalmente al ladrillo, ¿no? Tremendo para reflexionar, que cada uno saque las conclusiones de por qué esta fotografía es así. Desde mi punto de vista, la consecuencia es que, o sea, la conclusión es que Estados Unidos tiene más cultura financiera que el resto. Es normal, ahí está Wall Street, ha habido pues mucha más cultura, ¿no? Las grandes películas de Hollywood siempre se han centrado muchas veces en las finanzas, bueno, pues tienen los grandes bancos, todo el sector financiero, junto a Londres quizá, y otras plazas como ahora mismo el sudeste asiático, Hong Kong, pero bueno, claramente creo que es evidente viendo esta distribución. Y si os quiero leer, a ver qué opináis de todo esto. Vamos ya con creo que tenemos una imagen más para cerrar esta conexión macro. Y bueno, pues como digo, siempre para reflexionar. Y ya para acabar, fijaos, vamos a ponerlo en grande, a pantalla completa, para que no perdáis detalle. También qué interesante. Hemos hablado de cultura financiera y es curioso porque esta es la historia, también un gráfico que me ha hecho pensar a mí, ¿no? La historia de las tarifas en Estados Unidos. Fijaos cómo prácticamente desde la Primera Guerra Mundial pues ha ido cayendo, ¿no? El proteccionismo de Estados Unidos. Y desde que llegó Donald Trump junto con Biden ha vuelto a crecer, ¿no? El proteccionismo es terrible y choca además con la imagen anterior, ¿no? Un país que tiene cultura financiera, que tiene educación financiera, debería siempre estar en contra, ¿no? Del proteccionismo, porque ha sido la especialización del trabajo, o como decía David Ricardo, uno de los mejores economistas de la historia, la especialización del conocimiento. Esto es lo que ha hecho progresar al mundo, ¿no? Yo me especializo en esto, tú te especializas en eso, él se especializa en lo otro, y el resultado de ese trabajo lo intercambiamos y así tenemos todos lo mejor, ¿verdad? Tú no puedes querer hacer todo, porque va a ser ineficiente. Y esto se ve muy bien, pues siempre lo he comentado, España, pues por ejemplo, se dedica a cultivar naranjas, Reino Unido al acero, Estados Unidos al petróleo, imaginaros, y Taiwán a los chips. Oye, pues si Taiwán quiere naranjas, ¿cómo va a conseguir las mejores naranjas? Haciendo chips y intercambiando ese valor. Esto es una forma un poco estéril de decirlo, pero para que nos entendamos, ese valor lo va a intercambiar por los españoles que cultivan naranjas de forma muy eficiente. Y los ingleses, para conseguir naranjas, lo harán a través de generar acero y viceversa, ¿no? Entonces, se intercambian la especialización del trabajo, se ve muy bien una isla, ¿no? Tú puedes tratar de pescar, cazar, desarrollar o construir una cabaña, además salar, cocinar, lo puedes hacer todo. O, oye, yo me dedico a cazar bisontes, que lo hago muy bien. Mi compañero se dedica a salar esa carne, el otro a cocinarla, el otro a construir la vivienda, el otro a un embalse para tener agua, y luego todos nos aprovechamos del resultado de esa especialización, ¿no? Pues el proteccionismo, lo que está intentando hacer Donald Trump ahora es acabar con eso. Yo es que no entiendo esa política, y sobre todo como hay algunos economistas que están tratando de defender esto. Quizá como baza negociadora lo pueda entender, pero luego si al final lo acaba aplicando, desde mi punto de vista sería un error tremendo, porque es poner barreras a la especialización del trabajo, del conocimiento, al libre comercio y al capitalismo. Estados Unidos ha sido la cuna de todo esto y por eso ha sido la primera potencia del mundo, ¿no? Es ir a contracorriente, ¿no? Y esto es curioso porque, repito, es la sociedad con la mayor cultura financiera y económica del mundo. Y es lo que han votado. Bien, bueno, pues es verdad que la otra opción para votar era casi peor, ¿no? Como siempre digo, a veces el mal menor es lo mejor que se puede tener, ¿no? Pero por desgracia estamos siendo en esa dinámica, como siempre, os pido vuestra opinión, que pensáis de todo esto. Mucha gente me trata de defender los aranceles y si lo hacéis, por favor, dejad un argumento, que yo estoy encantado de leeros, porque me puedo equivocar. La economía pues no es una ciencia, como siempre digo, es algo donde todos aprendemos, vamos creciendo, así que estaré encantados, por supuesto, de debatir con todos vosotros. Con esto me despido, os mando un fuertísimo abrazo y un besazo. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.